Es un protagonista de la mañana en el Prime Time de Manuel Núñez. Esta mañana me acompaña el economista Raúl Moreira, la persona de toda mi confianza para hacer estos análisis eh, sobre la situación económica del país eh, y que está esta mañana ya preparado para hablarnos. Acá hay, buenos días Raúl, primero que todo, buenos días. Buen día, Manuel. Saludo a ti y a toda la audiencia de tu programa tan interesante. Bueno, hay varias cosas. La primera, yo lo he convocado porque todos hemos quedado como, espérate, ¿qué significa, qué significa un plan de contención de gasto por 1.387 millones de dólares en el país? O sea, todos quedamos, wow, estamos sin plata, lo más lógico es que haya una medida como esta, pero ¿a quién afecta esta medida? Mira, en mi área, la parte de la publicidad, de los medios de comunicación, nosotros estamos parados. Gente con la que hemos pautado desde otros gobiernos y hace mucho tiempo, nos dice, mira, tengo la propuesta ahí, no he podido escalarla, no he podido revisarla, no he podido aprobártela porque estoy esperando instrucciones. Y uno se queda, espérate, ¿esperando instrucciones de qué? ¿De qué? Entonces, alguien por ahí me dice, vinculado a la política y a la economía, me dice, mira, lo que pasa es que este plan de contención no es hacia afuera, es hacia adentro, es hacia racionar. Me recordé yo de Chinchorro, lo más parecido, a, a, a racionalizar el tema de los gastos del gobierno adentro, o sea, los funcionarios. Me imagino que tiene que ser con las cosas que tanto denunciamos, como lo son el tema de esos paseos supuestamente de capacitación a un viceministro o a un director de una entidad. Entonces, háblenos acerca de eso. ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué está contemplándose? ¿Qué sabe usted acerca de este tema? Sí, nuevamente gracias por invitarme, Manuel. Es normal que cuando un equipo político se encarga de la administración del Estado, toma medidas relativas al presupuesto que está heredando la administración anterior. Lo hace por dos razones fundamentales. En primer lugar, alinear ese presupuesto que heredó para que responda a los objetivos y el plan que se presentó durante la campaña, porque ellos no fueron los que prepararon ese presupuesto. Es decir, hacen un reajuste del presupuesto para que respondan a lo que ellos esperan poder hacer y cumplir sus promesas de campaña. En segundo lugar, y se hace fundamentalmente también porque puede ser que cuando se encargan de la administración, se percatan que los ingresos que se esperan recaudar o lo que se están recaudando hasta la fecha no se corresponden con los ingresos que estaban supuestos a ser recibidos cuando se hizo ese presupuesto. De manera que no se van a poder hacer los gastos aprobados inicialmente si no se están generando los ingresos que se habían estimado. De hecho, al mes de junio de este año, los ingresos corrientes del Estado andaban por el orden de 3.451 millones de balboas, lo cual representaba 521 millones menos de lo que se había presupuestado, o sea, un 13.5%, a pesar que son 119 millones más que lo que se recaudó el año pasado, son 521 menos de lo que se esperaba recaudar. Eh, en función de eso, entonces, se hacen señalamientos de que hay que racionalizar el gasto, hay que contener el gasto, y uno se pregunta entonces, ¿dónde hay que hacer eso? Eh, Como señalabas, que el mensaje que también he oído es que eso se va a hacer a lo interno de, de la administración gubernamental. Sin embargo, hay que recordar que el Estado es el mayor demandante de servicios dentro de la economía. Si yo tomo la medida de contener el gasto
voy a dejar de adquirir bienes y servicios dentro de la economía, y hay sectores del sector privado que se van a ver afectados. Si prescindo, o como se dice, me desvinculo a una cantidad determinada de funcionarios, esos son funcionarios que, por un lado, estaban aportando tributo al Estado, aportaban a la seguridad social y consumían bienes y servicios dentro de la economía. O sea, sí, ok, en efecto, el Estado va a gastar menos. De hecho, que no va a afectar las inversiones. Eso es buena noticia. Pero lo que no se ha dicho es en qué sectores de gastos se van a hacer los sacrificios que están contemplados en esta medida. Hasta la última vez que revisé la Gaceta, todavía no estaba publicada la resolución que indica que aprueba esta contención del gasto. De manera que andaba un poco a ciega de saber, ok, qué sectores, qué partidas se van a ver afectadas. Así que sí es cierto que cualquier medida que haga el Estado afecta a la economía en su conjunto. De manera que entonces esto tiene que ser una medida que no es solamente por parecer simpático a aquellas personas que dicen, no, es que el Estado es muy grande, hay que salir de la planilla estatal y toda una serie de cosas. Si toma esa medida en un momento en el cual la empresa privada no está preparada para, por una parte, absorber los funcionarios que son desvinculados del sector público, o para tener otras áreas en las cuales pueden compensar lo que el Estado va a dejar de gastar, va a ser algo así como darse un tiro en el pie, porque entonces esa medida, en vez de dinamizar la economía, lo que va a hacer es que la va a retrasar, eh, se va a retrasar la economía y, como se dice, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Hay varias cosas que preocupan a la gente. Vemos que por lo menos hay una, hay una situación económica muy difícil, sobre todo para las pequeñas empresas. Hay una situación económica difícil para todos. La están sintiendo inclusive los mismos asalariados, las mismas personas que trabajan en una empresa privada mínima, que tienen un salario modesto. O sea, lo siente ahora mismo. Ya no hay limpiabotas, pero la gente también que tienen este tipo de empleo están sintiendo este golpe en el bolsillo. Me preocupa a mí no escuchar decir lo que necesitamos escuchar al ministro Chapman. Eso sí me preocupa, porque creo que él tiene, cuando se trata del bienestar del país en el tema económico, no puede haber secretos ni carta bajo la manga, ni yo sé lo que estoy haciendo, y yo comunicaré cuando yo crea que debo comunicar. Entonces, hay dos discursos. El discurso del presidente Mulino, que es satisfactorio hasta el momento, ese tema contra la compañía de energía eléctrica, los servicios públicos, es maravilloso, pero creo que el presidente Mulino va a tener que meter la mano y sugerir, hey, háblenle al pueblo de cuál es el plan para que la plata se mueva. Sobre todo un gobierno que llegó establecido en la frase del que se apostaba iba a ser el presidente, que era el presidente Martinelli, que decía que iba a poner Chenchen en el bolsillo. Estamos sintiendo todo menos Chenchen en el bolsillo. Ahora me preocupa que el presidente Martinelli salió con un tuit confuso a decir que para que el Chenchen llegara, ahora había prácticamente que hacer justicia en los casos que se había usado, hablando acerca de él. O sea, era un diálogo, era un monólogo en primera persona, mi querido Raúl. Entonces, y un monólogo que no respondía a lo que él prometió, más Chenchen Mira, yo no puedo culpar a José Raúl Mulino por dos razones. Primero, él no prometió Chenchen de bolsillo, la gente lo prometió quien era el candidato en su momento. Y segundo, nadie en este país estaba loco para decir que una de sus primeras prioridades era poner los Chenchen de bolsillo después de haber tenido al PRD 5 años en el gobierno, con tantas, con tantas con tantas suspicacias, tantas acusaciones y tantas sospechas que tenía el pueblo. ¿Cuál es su opinión? Sí, Manuel,
un paréntesis sobre el tema que te estaba escuchando también de las multas a las compañías eléctricas. Efectivamente, sí se ve bien ese mensaje y la reunión que se dice que se va a tener en esta semana para resolver el problema de la deficiente calidad de la provisión de servicio eléctrico, sobre todo en el área de Panamá Oeste y demás. Pero ahí hay un temita de fondo, en el sentido que hay que recordar que estas empresas son empresas mixtas, donde el Estado tiene el 49% de la acción, no es una empresa privada, es una empresa mixta. Y de tal manera que esa multa que se le va a, que se le puso a una por 14 millones y 7 millones a otra, de vuelta va a significar una disminución de los dividendos que el Estado va a recibir producto de la operación de estas empresas. Entonces, está bien el mensaje en el sentido de exigirle calidad, pero tal vez la multa solamente como multa nos está afectando a nosotros mismos también en términos de ingresos. Entonces, habría que buscar otros mecanismos adicionales que no son necesariamente reformar la ley y exigirle por otras áreas donde de verdad le va a doler a esa empresa que está administrando, porque aunque el país sea dueño también, la que la administran son estas empresas que mantienen esta promoción. Entonces, sí, aunque se haya mandado uno u otro el mensaje, la gente sí recibió ese mensaje del famoso Chenchen y que sí lo está esperando. La situación es tremendamente complicada. Ni los Hablamos de una economistas, economía ni yo que está creíamos en creciendo. ese discurso que sabíamos que no había manera de poner plata. Pero lo que pasa es que Martinelli es un soñador eh, y como él vio su gestión, él cree que va a ser las gestiones que él pudiera volver a tener. Que ya con perder la oportunidad de ser presidente de esta gestión, creo que se le achica más el campo, pero no es lo mismo el país como estaba en 2009 al país como estaba en 2024. Claro, él recibió las dos veces, su partido recibió las dos veces el poder del PRD, pero no es igual como Martín dejó el país a como lo dejó Cortizo. Es una realidad. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que esperamos? ¿No? Por lo menos comuníquenos qué piensan hacer, porque el país está parado, parado. Sí, efectivamente, muchas de las medidas que se toman como gobierno, por más que uno quisiera, no tienen efecto el día después. Claro. Hay que tomar un tiempo de meses para que se empiecen a ver esos beneficios. De manera entonces que hay que tener mucho cuidado. Y reitero lo que señalé, porque también eso lo dijo el ministro Chapman, que hay que tener mucho cuidado en las medidas que se están tomando de racionalización del gasto, sobre todo en el tema de la planilla, porque el ministro dijo lo que yo acabo de manifestar, el efecto de ese desvinculamiento indiscriminado a las personas, pero parece que el ministro de Vivienda no forma parte del mismo gabinete que el ministro de Economía y Finanzas, y se vinculó al 67% de la planilla, más de 2.700 personas. Eso es mucho dinero. Ok, se van a ahorrar eso como planilla, pero es mucho dinero que no va a circular en la economía, que no va a recibir el Estado y que no va a recibir el Seguro Social. Entonces, ese tipo de medidas heroicas van a afectar más al gobierno que el beneficio que se espera tener. Entonces, hay que ser más ágil, Sí. porque la población está realmente desesperada. Está desesperada, la economía está volando 7% y demás, pero eso no se siente, no se percibe en la mejora de las condiciones de vida de la población. Hay mucha esperanza de que va a mejorar, pero en este momento todavía no está sucediendo Sí. y hay que tener claro un mensaje que se dan. Bueno, muchas gracias, mi querido Raúl Moreira. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Me encanta mucho su camisa.
Gracias, pensé ecuatoriana, mis raíces. Así, de Sí, Ecuador, tiene raíces ecuatorianas. mi padre era ecuatoriano. Sí, por ese Ujú. apellido no me parece, aquí local, me parece más suramericano, tiene razón. Moreira, Así es. un placer. Bueno, ya está Igual, Manuel, saludos. Gracias por gracias. invitarme. El economista Raúl Moreira nos habla un poco acerca de ese tema que tanto nos ha dejado más inquietudes que tranquilidad, plan de contención de gastos del gobierno. Vamos a la pausa, regresamos